Cordial saludo. Mi nombre es Elizabeth Valderrama Franco, estudiante de sexto semestre del programa de Psicología Virtual de la Universidad del Área Andina. En este momento vamos a dar inicio con mi grupo de estudio que se encuentra conformado por Jenny Moreno y Sergio Pinzón al eje número 4, entrega final de la materia de inteligencia, lenguaje y creatividad, donde vamos a desarrollar ciertas habilidades. En este caso vamos a hablar de la historia de los niños ferales. Un poco de historia acerca de estos niños ferales o niños salvajes como se le denomina. Estos niños son niños que son abandonados según la historia por sus familiares, por sus padres, cuando tienen alguna discapacidad física o cognitiva, teniendo en cuenta que los dejan a un lado. Entonces la historia dice que el niño feral más reconocido o el niño feral o el niño salvaje más reconocido es el niño en el cual se inspiran para crear el libro de la selva, que es conocido como Mowgli. Ellos se encuentran lejos de la civilización o no han tenido contacto alguno con otros seres humanos, son aislados en la selva o en un entorno fuera de lo normal, donde pierden mucha plasticidad y sus inteligencias múltiples se ven afectadas. Ahora vamos a hablar de las características de estos niños salvajes o ferales. Ellos pierden lo que conocemos como las inteligencias múltiples, su manera de comunicarse verbalmente la pierden, el sentido del olfato, la visión y la audición se les desarrolla muchísimo. Ellos se adaptan a consumir alimentos que están direccionados hacia la dieta de los animales o del entorno donde ellos se encuentran. Empiezan a tener conductas de los mismos animales con los que conviven, se tornan agresivos, no tienen otra manera de comunicarse más que por alguna gesticularidad. La tolerancia y fácil adaptabilidad a ciertos climas porque siempre han estado en la intemperie. En algunas teorías que hablan de estos niños ferales o niños salvajes podemos traer a cotación la de Lemberg en 1967, donde nos habla que el cerebro pierde la plasticidad cuando llega a la pubertad, es decir que para ellos es mucho más complicado aprender cosas nuevas o adaptarse a un comportamiento normocultural o sociocultural normal. Luego se encontró información donde Jean-Marc Gaspard habla de Amala y Kamala, las niñas denominadas las niñas lobos, que son criadas en la India, donde caminan en cuatro, donde su comportamiento es agresivo. Hay niños que son abandonados por sus padres o cuidadores. Eso es otra teoría que aún no tiene mucho peso porque falta mucha información, pero lo que se dice es que estos niños que nacen con algún problema físico, cognitivo o que su familia no logra entender sus comportamientos son desechados y alejados de la realidad donde deberían desarrollarse. Se les conoce por ser dos niñas criadas por una manada de lobos en India alrededor de 1920, cuando se les descubrió su comportamiento era semejante al de los lobos. Aullaban, tenían muy desarrollados los sentidos, tenían dificultades para caminar y no eran capaces de hablar. Se observó que incluso se quitaban la ropa con la boca. Podemos concluir que los niños asocian todo lo que tienen a su alrededor y lo copian, ya que ellos no estaban acostumbrados a la sociedad y a los lobos captaron todas las acciones de ellos y ellos las hacían real. Dentro de los casos que encontramos se encuentra la historia de Víctor de Aveyron. Víctor fue encontrado cerca de los 9 o 8 años de edad por unos cazadores en los bosques franceses en el año 1799. Sin embargo, este niño se escapaba para ir a los bosques. Lo rescataban una y otra vez y siempre se escapaba. Encontramos que la última vez que lo tomaron,
lo pudieron llevar, prestarle cuidados, atenciones. Este niño tenía movimientos bruscos, tenía convulsiones, tenía unos comportamientos muy semejantes al de los animales, pues estaba muy separado de la civilización, no tenía ningún tipo de habla, no podía comunicarse con los demás, simplemente gruñía. Si alguien intentaba acercársele, pues lo arañaba, lo mordía. Así que transcurrido el tiempo, con algunos cuidados, lo llevaron a París, donde se encontraron con Jean Gaspar, que decidió hacerlo parte de un experimento para saber si el hombre era realmente social por naturaleza, y decidió hacerle un tratamiento de readaptación social a Víctor sin haciéndose también su tutor. Con el correr del tiempo, el niño que antes mordía o arañaba a las personas que intentaban acercársele, fue cambiando un poco su actitud, fue volviéndose un poco más social, un poco más tranquilo. Sin embargo, llegada su pubertad, sabemos que cuando llega la pubertad se pierde un poco la plasticidad cerebral, entonces se hizo mucho más difícil su recuperación y ya no hubo ninguna reportes más de mejoría. Pasado el tiempo, su tutor se fue desmotivando también porque el proceso se hacía mucho más lento. Transcurrido el tiempo, peor, porque la plasticidad cerebral se pierde con los años. Este joven murió en el año 1828 y allí es donde termina su historia. En 1994, Harvard Gardner sostuvo su tesis de las inteligencias múltiples, donde dice que los seres humanos tenemos la capacidad y la habilidad para adaptarnos y para solucionar problemas dependiendo de los contextos culturales donde nos encontremos. Dentro de las inteligencias múltiples encontramos la inteligencia lingüística, la matemática, la kinestésica, la musical, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal, la naturalista, la inteligencia emocional. Una conclusión que podemos tener después de haber generado la investigación acerca de los niños ferales o salvajes es que sus inteligencias múltiples son difícilmente desarrollables dentro del entorno en el que ellos han estado conviviendo o han desarrollado ciertos comportamientos. Puedo decir que los niños ferales asocian todo lo que ven a su alrededor. Como lo decimos en la Niña Lobos, ellos las encontraron que no podían hablar bien, sino que aullaban, caminaban erguidos, casi no podían poner como estabilidad, y tenían los sentidos del olfato y del oído muy avanzados. Entonces ellos adaptaron todo lo que ellos vieron, todas las que las niñas vieron alrededor, y cogieron a eso para poder sobrevivir. Podemos concluir que los tipos de inteligencias que se puedan desarrollar varían de acuerdo al entorno donde se viva. No todo el mundo puede desarrollar todas las inteligencias, pero puede ser que desarrolle ciertas habilidades, ciertas inteligencias. Los niños son perfectamente adaptables al entorno donde se vive, y entre más temprano se le inicie el proceso de adaptabilidad social, mucho mejor. Es porque la plasticidad cerebral se va perdiendo con el paso de los años, y entre mayor, pues más difícil sería el proceso de adaptación.